Tribunal Supremo Electoral recuerda a los partidos políticos lo establecido en el artículo 20, inciso H, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Los partidos políticos tienen derecho a realizar proselitismo en época no electoral, entendiendo el mismo como las acciones y actividades de formación y capacitación, organización y difusión de su ideología, programa político, propuestas políticas, posiciones políticas, convocatorias y cualquier otra actividad referida al funcionamiento de las organizaciones políticas, así como su difusión en medios de comunicación. Tribunal Supremo Electoral. Gracias amigos de VA Canal por estar en sintonía. 4 de agosto del 2025. Después de 3 semanas de no hacer programa, de verdad que estoy muy contenta y máxime con la persona que nos va a dar un análisis muy importante la mañana del día de hoy acerca de un activo que le pertenece a los 22 millones de guatemaltecos. Bienvenido. Salud. Salud. Muchas Salud gracias, con la Karina. taza de mi Trumpy. Ahí sí no compartimos, yo soy demócrata. Bring back common sense. Solo Yo el soy sentido puro común. demócrata. Por aquello que nos monitorean algunos demócratas. Muy bien, sí. Yo siempre he apoyado al Partido Demócrata. Muy histórica. bien. Y Obama es mi fan. Soy fan ¿De número verdad? 1 de Obama, sí, por supuesto. Muy bien. Y el mío es Trumpy, así que estamos bien. Estamos bien. Y podemos dialogar y hablar y ser amigos. Claro. Miren, el tema es que hemos escuchado muchas cosas, no sabemos cuál es el verdadero análisis, no sé si mi toma 2 está muy oscura, tú me dirás, pero la siento muy oscura. Tenemos que saber la verdad, acerca de qué es lo que realmente está sucediendo con Perenco, qué es lo que han dicho leyes anteriores que se han pasado en el Congreso de la República, bajo qué términos se les había seguido dando las concesiones a ellos, quiénes serán los verdaderos dueños detrás de Perenco. Hay tantas cosas que nos tenemos que preguntar, así que qué mejor que con un experto que ustedes ven muchas veces, que lo conoce toda Guatemala, pero que muchas veces lo vemos en TikTok y entonces le damos corazón y lo compartimos. Así que bienvenido. Muchas gracias, Karina, por esta invitación. Muy contento de estar acá en VA Canal. Y sí, bueno, estamos a pocos días. Hoy es 4 de agosto. El 12 de agosto vence el contrato que renovó el gobierno de Álvaro Colón en el año 2010. Sin embargo, Perenco viene desde 1985, Desde 1985 se le conoce como el contrato 2-85. En ese tiempo era la Basic, luego la Basic le vende a Perenco y Perenco comienza a explotar los campos petroleros allá en el Petén, que previamente habían sido explotados como en los años 20, en los años 30. Sin embargo, la inestabilidad política, el conflicto armado interno, todo lo que pasaba en Guatemala, no es hasta 1985, con el regreso de la democracia, de la Constitución, que se vuelven a abrir las explotaciones petroleras. Explotaciones petroleras en las cuales la ley que se aprobó es una ley muy desfavorable para el Estado de Guatemala, Karina. Porque en esa ley el Estado de Guatemala le tiene que prácticamente reconocer como costos a las empresas que vienen a explotar todos los gastos que realizan por la explotación petrolera. Pero eso es ¿a partir de qué año? Eso no era así. Desde el 85 para acá. Son costos recuperables. Entonces el Estado viene y le tiene que reconocer como costos recuperables a la empresa todos los gastos que ha hecho por la explotación de los pozos. Y acá han habido escándalos. Ya en el pasado, hace unos años, recuerdo yo que se pidieron las facturas de esos costos recuperables. Y, por ejemplo, la empresa francesa Perenco metía dentro de los costos por la explotación petrolera el pago de las casas de los ejecutivos de Perenco. Se trató para que fuese un incentivo en su momento. Los vuelos de avión entre Guatemala a Petén. Comidas en restaurantes, hospedajes en hoteles. Es decir, había todo un cuestionamiento de que si realmente el Ministerio de Energía y Minas podía controlar verdaderamente cuánto se está produciendo y cuáles eran los costos reales de la empresa. Entonces, aquí ha habido mucho cuestionamiento. En el marco de esa operación se aprueba la ley de áreas protegidas. Y esta ley declara la Laguna del Tigre, que es donde está, allá en San Andrés, en Petén,
lo declara como un área protegida. Entonces, al vencer el contrato en el 2010, se suponía que iba a terminar la operación de Perenco o la explotación petrolera ahí, porque ya había sido declarado área protegida toda esa área. Es decir, desde el 2010 ahí se tuvo que haber previsto el cierre, porque en 1998, si no estoy mal, es que se aprueba la ley que da vida al CONAP, al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, 12 años antes, se tuvo que haber cerrado esa explotación. Si habíamos declarado ahí la Laguna del Tigre como un área protegida, pues en el 98 se tuvo que haber comenzado a hablar con la empresa cómo cerrar la operación en el 2010. En el 2010, cuando llega, ya está el gobierno de Álvaro Colón, pues se busca, bajo las maniobras de algunos diputados, especialmente diputados del Petén, la creación de Fonpetróleo. Y en el Fonpetróleo se mete un artículo para ampliar el contrato por 15 años más, por una única sola vez. Exacto. Y darle regalías a los departamentos, especialmente al Petén, parte del dinero de la explotación petrolera. Y ahí vino que Fonpetróleo pues, creció y en algún momento pues, hubo mucha obra en el departamento del Petén. El departamento del Petén debería estar todo asfaltado, debería estar pero nítido. Sin embargo, la corrupción, el robo, pues ¿dónde está el dinero que Perenco estuvo aportando a Fonpetróleo durante muchos años? Especialmente en los años que estuvo muy bien la producción y muy bien los precios, porque ahí vamos a ir a eso, carísimo, ¿verdad? Entonces había dinero que le entraba a Fonpetróleo. Hay acusaciones ahí de corrupción, de cómo se renovó ese contrato en el 2010. Hay algo histórico en el 2010. Ningún gobierno había tenido una votación dividida en su Consejo de Ministros, porque además se renovó con un acuerdo gubernativo. Se aprueba en el Congreso y de ahí tenía que venir el gobierno de Colón y aprobar un acuerdo gubernativo. Y hubieron 3 ministros que votan en contra. El ministro de Ambiente, Ferraté, de aquella época, el ministro de Cultura, Jerónimo Lancerio creo que se llamaba, y el ministro de Gobernación, Carlos Menocal. Muchos sabrán que yo fui parte de ese gobierno, pues yo estaba en la línea de que había que votar en contra, porque ya era área protegida. Entonces ahí tenemos un primer problema. Se aprueba esto que continúe, pero esta es área protegida, entonces no se podía aprobar. Por eso después, muchos años después, fue sujeto de investigaciones penales de cómo fue que se amplió ese contrato en el año 2010. Eso fue lo que sucedió y es bueno que los guatemaltecos lo sepan. Ahora, del año 2010 a la fecha, Perenco logró extraer 40 millones de barriles de petróleo. 40 millones. En aquella época... Lo vamos a poner en pantalla, en aquella tal vez para época, la gráfica, para que la podamos... 40 millones Josué. de barriles de petróleo ¿Es extrajo un montón o es poco? Esta es su gráfica. una cantidad enorme. En los mejores años lograba una producción diaria, ahí lo podemos ver, de 11,000 barriles diarios. 11,000 barriles diarios. ¿Cuántos pozos? Fundamentalmente uno, el Pozo Shan, que es el 85-90% de la producción petrolera de Guatemala. Sin embargo, los pozos vinieron decayendo y lo podemos ver en la próxima gráfica. Aquí hay 2 gráficas bien importantes. Mire, Karina. Uno está la producción promedio anual. En el 2010 se producían 4 millones de barriles al año, que significaban 11,000 barriles diarios. Pero ya para el año 2023, la producción era de 1.200.000 barriles al año. Una producción ya solo de 4.678 barriles diarios. Porque de manera natural el pozo viene rindiendo menos. Es decir, se va secando, ya no hay cómo extraer petróleo. Ya no hay ahí, pero ellos deberían de haber aperturado más pozos. El contrato en el 2010 obligaba, pero tiene una contradicción, porque por un lado se aprueba el contrato, pero no se modifica la ley de áreas protegidas. Entonces, la empresa del 2010 al 2023 operó, al 25, a la fecha, el día de hoy,
operó sin un estudio de impacto ambiental y sin una licencia ambiental. No había licencia en el Ministerio de Ambiente, no había licencia en el Ministerio de Energía y Minas, no había estudio de impacto ambiental en ninguno de los dos ministerios. Entonces, ¿cómo se explica que operó 15 años en la ilegalidad? Jurídicamente, ¿cómo se defiende esto? Mire, lo que hizo la empresa fue, yo le diría, el ejemplo que yo he usado es el de placas en trámite. ¿Qué hacía la empresa? Metía la solicitud del estudio en el Ministerio de Ambiente, en CONAP y en el de Energía y Minas. Seguramente sobornaba a los funcionarios para mantener esas solicitudes ahí sin moverse, sin que hubiera una resolución, porque la resolución iba a ser desfavorable. CONAP nunca le pudo haber aprobado una licencia. El que se la aprobara se iba preso. Entonces la tenían ahí 1 año, 2 años y volvían a meter una nueva. Alargaron los 15 años. Y así Fue estuvieron una los 15 estrategia años. para alargar los 15 años. Para mí, ahí debería haber una investigación penal. Porque los ministros de Ambiente tienen responsabilidad de Energía y Minas. Tienen responsabilidad de una operación que se hizo de manera ilegal. Pero que hubo acuerdo gubernativo. Sí, pero está la ley de áreas protegidas. No podía ampliar la operación, solo era para un pozo. No podía hacer nuevos pozos. Los 10 que estaban en el contrato nunca los pudo haber explotado porque nunca le iban a dar la licencia. Y nunca se hizo, por eso Nunca nunca se se hizo. hicieron. Pero la empresa también se benefició de eso. Siguió explotando 40 millones de barriles. Se llevó 40 millones de barriles en 15 años. A un promedio de $50, Póngale digamos. tengo aquí los datos y los vamos a ver ok. más adelante. Si quiere pasamos a la siguiente. Ahí vamos a ver los datos, cuánto se llevó en millones de dólares. Aquí tenemos, del año 2010 al 2023 se llevó Perenco por la venta de petróleo extraído 2.615 millones de dólares, es decir, casi 20.000 millones de quetzales. Es el dato. Ahora, ¿cuánto nos pagó de regalías? Y de hidrocarburos compartibles. Nos pagó solo 713 millones de dólares. Pero hay una variable que no mencionan. He oído algunos candidatos presidenciales, lamentablemente, algunos expertos de la Francisco Marroquín que han salido a hablar, pero nadie menciona que Guatemala tiene que reconocer los costos de la explotación. Sí, eso es increíble. Entonces pasemos Es un montón. dos más, donde dice sin embargo. Ahí está. Sin embargo, en el mismo periodo le reconocimos 900 millones de dólares por costos recuperables a Perenco. Es decir, son más los costos recuperables que el pago de regalías. Y aquí lo podemos ver en la siguiente gráfica. Ahí lo podemos ver. Ahí está la gráfica. Hay una comparación del pago al Estado de regalías y participación de hidrocarburos compartibles versus los costos recuperables reconocidos a Perenco. Ustedes ven en la primera parte, en la primera fase desde cuando se renovó en el 2010 al 2014 aproximadamente, había un saldo favorable al gobierno de 165 millones de dólares. Hubo, pero posteriormente, ¿Del 2010? en el 2013, sí, hay un 2012. quiebre de la gráfica. Mire. Sí, hay un quiebre. Hay un quiebre y ahí comienzan a ser más los costos recuperables que las regalías, para dar un saldo negativo de 248 millones de dólares. Esta es la pura operación neta, ¿verdad? Aparte es cierto, la empresa paga impuestos y te puedes beneficiar de los impuestos, pero si yo voy a ver el negocio petrolero como tal, lo tengo que analizar libre de impuestos. Analicémoslo libre de impuestos. Libre de impuestos. Ningún empresario haría ese negocio. No me voy a meter a ese negocio. Ahora, Nadie haría ese sin negocio. embargo, en este periodo también la empresa creó una refinería al amparo
del contrato de explotación petrolera, una refinería de asfalto, que no tenemos información, porque ahí no tiene ninguna participación el Estado, no tenemos información de cuánto ganó Perenco por las ventas de asfalto. Se ha dicho ahorita y se ha querido desinformar que va a haber desabastecimiento de asfalto, que el asfalto se va a poner más caro. Es mentira. Si usted puede consultar con los empresarios que se dedican al asfalto, le está afectando más a las empresas que el gobierno de Arévalo no está ejecutando, porque no está comprando asfalto. Ahorita no están comprando asfalto, pero porque está parado el Estado, está parada la ejecución del Ministerio de Comunicaciones y lleva 18 meses así. Y los empresarios traen su asfalto de México, de Honduras, de El Salvador, de Estados Unidos, como de Perenco. Y no es que se lo compraran directamente a Perenco, sino a través de intermediarios. Usted puede pedir asfalto a la Shell, a Uno Petróleo. El mercado importa asfalto. Y también había asfalto de Perenco. Perenco incluso le vendía el asfalto más barato a Honduras y a El Salvador que a Guatemala. Imagínense que el galón de asfalto lo vendía a Guatemala a $2.30 y a El Salvador se lo vendía en $2. Y a Honduras a $2.07. Increíble. Teniendo el capital acá. Tampoco había ningún beneficio con la explotación del asfalto. Sin embargo, sabiendo ya desde el 2023, 22, porque viene Yamatei y mete una ley para querer darle continuidad al contrato. Eran aquellos de los negocios de última hora, de último momento. Ya nos vamos, pero así como hicieron el negocio de la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal, que compraron los votos, ahí la fueron a privatizar, a darla en peaje y se la fueron a dar a las empresas mexicanas. Este era otro de los negocios de última hora. Arévalo estaba informado, sabía, se pronunció en el pleno en contra, igual que nosotros. Yo era compañero de él, éramos diputados los dos de oposición. Ahí lo tenía abajito mío, estaba Arévalo. Tomó la palabra como jefe de bloque y habló que esa ley, que esto y que lo otro. Nosotros nos metimos a hacer esta investigación, esta información que le estoy compartiendo, la comenzamos a hacer en esa época, 2023. Todos estábamos enterados y sabíamos que esto vencía el 12 de agosto del 2025. Pero desde el 2024 iniciaba el proceso de cierre. Si la empresa que no venga a hablar babosadas, desde el 2023 ellos tenían que comenzar a hacer el cierre. Y el Ministerio de Energía y Minas tendría que haber, inmediatamente tomó posesión el ministro, decir, bueno, ¿cómo vamos a cerrar esto? El problema del contrato es que no establece un procedimiento de cierre, pero especialmente de cierre de los pozos petroleros que están medio abiertos, aunque no estén explotados, que hay que cerrarlos, porque ahí puede salir también gas y otro montón de situaciones. Entonces, el gobierno no planificó, no previó esto de manera adecuada. Teniendo el conocimiento, porque usted nos acaba de explicar que Bernardo Arévalo finalmente abrió su boca en el pleno y dijo que no estaba de acuerdo. Entonces, esta es una decisión política. Si el gobierno de Arévalo quería mantener la explotación petrolera, pues lo ideal era modificar la ley, porque en las condiciones que se está explotando el petróleo, que es recurso no renovable, Se termina. No es beneficioso. Ya no hay, va. Hay que esperar 25,000 años a que se mueran otra vez los dinosaurios y vuelva a salir el petróleo. No se puede. Es igual que la minería. En las condiciones actuales, con 1% de regalías, no es correcto explotar las minas. Eso no tiene sentido común. No tiene sentido. Igual el petróleo. ¿Cómo vamos a seguir explotando el petróleo pagándoles todos los costos a las empresas? Es un antinegocio. No. Nadie lo haría. Entonces, bueno, si vamos a seguir explotando petróleo, si queremos petróleo, pues hay que cambiar la ley y las condiciones en cómo se va a explotar el petróleo para que realmente el Estado de Guatemala tenga beneficios. 1. 2, si es ahí, hay que modificar la ley de áreas protegidas. Si no se modifica la ley de áreas protegidas, no se puede. Porque la decisión que tomamos en 1998 fue de crear un área protegida ahí, la Laguna del Tigre. Si esa es la decisión,
pero yo digo, bueno, realmente es una visión de desarrollo. ¿Qué queremos? Guatemala puede decidir, bueno, nuestro modelo de desarrollo va a ser el ecoturismo, vamos a preservar la selva, vamos a meter el Tren Maya, qué sé yo, a ampliar el aeropuerto del Petén, a buscar que los turistas de Estados Unidos y de Europa ya ancianos vengan a caminar en senderos allá al Mirador, a Tikal y a todo. Bueno, si esa es la estrategia, entonces no explotemos ahí nada. Cerremos todos los pozos. Costo-beneficio, hay que ver qué tanto va a producir ese turismo. Metamos ahí qué condiciones de infraestructura hay que hacer para que venga ese turismo y protejamos la selva. Y protejamos la fauna, la flora, la biodiversidad que está ahí. Nos metemos tipo Costa Rica. Ahora, si la decisión es explotar el petróleo y las minas, entonces habrá que quitar el área protegida de ahí. Pues la vamos a acabar, pues. Los jaguares, los monos, lo que vaya ahí se va a morir. Los árboles. Los árboles, pues, porque nuestra decisión va a ser, queremos sacar el petróleo, queremos explotar las minas, está bien. Entonces, no se previó, no se presentó una ley. Se está viniendo a presentar la ley ya tarde. Pero también, yo me imagino que han habido presiones de la empresa. Hay como diversas posiciones, porque el ministro de Comunicación, el ministro de Energía y Minas, el 16 de julio en el Diario Oficial, publicó un acuerdo ministerial para convocar a un contrato de emergencia. Es correcto, sobre la base del contrato de 1985. O sea, no va a haber licitación, porque no da tiempo. Usted tiene 45 días para recibir ofertas, adjudicar a dedo y cerrar esos pozos, porque hay riesgos al ambiente ahí. No puede dejar eso así. Está bien. ¿Quiénes pueden competir? Uno, Perenco, porque ya está ahí, tiene todas las capacidades, todo. Ya está instalado. Ya está instalado. Entonces uno podría decir, bueno, aquí se lo quieren dar este contrato de emergencia a Perenco. Dándole aspecto de legalidad. Sí, otro podría ser Pemex, que está cerca, tiene las capacidades. Yo he oído argumentos de que Pemex es corrupto y todo. Sí, pero Pemex es enorme. Sí, pues, o sea, y nos han hueveado no solo territorios, sino árboles, y no sería extrañarse que el petróleo, que está en la misma línea, por favor poneme un mapa, ¿dónde están los pozos? O sea, ¿cuánto queda México? Resulta ser que el de aquí solo sirve para asfalto y resulta ser que el que ya pasó la frontera, esa es una maravilla. La cosa es que no hay muchos que participen. Otra podría ser alguna empresa americana de Estados Unidos, y más ahora que hay mucho apoyo de Bernardo, tiene mucho apoyo del gobierno de Trump, paradójicamente, ¿eh? Entonces puede ser una empresa gringa, pueden ser los mexicanos, pueden ser los franceses, que tengan el contrato de cierre. Ese contrato, pues habrá que ver. ¿Cuánto queda México? Ahí está la frontera, ¿eh? Sí, está cerquita, ¿eh? Entonces, mire dónde está la línea divisoria. Claro. Si lo hace hacia la izquierda es todavía más cerca, claro, que si lo hace para arriba. Entonces, el tema es que del otro lado de la línea imaginaria de la frontera sí sirve el petróleo, pero de aquí no sirve. Supuestamente es un petróleo muy pesado, dicen, y por eso lo estaban metiendo en la refinería para volverlo asfalto. El tema es que ahorita hay un impasse, porque no creo que el Congreso de aquí al 12 apruebe esta ley, una ley que el contrato de emergencia hecho bajo el acuerdo ministerial que invoca el contrato 2-85 de Perenco, ese sería sin licitación y hay que adjudicarlo en 45 días. Sí, no da tiempo, no sea tiempo que esta vaina se vence en 8 días. Pero póngale, no hay muchos que puedan ofertar. Yo le digo estos tres, o alguna empresa gringa, o los mexicanos, o los mismos franceses. Lo único malo es que en las mismas condiciones el pueblo de Guatemala sigue haciendo un pésimo negocio. Esto es para cerrarlo. Este contrato de emergencia no tengo claro cuánto tiempo van a dar para el cierre. Si es en 1 año, en 2 años o en 3 años. Para legalizar la estadía de Perenco y que sigan trabajando de manera solapada. Sobre pretexto que... Solapada. Ahora, el otro, la ley que metieron,
porque no es tan mala, pero 8 años me parece a mí demasiado. Esta es... El descaro. Me imagino que Perenco presionó, metan esta ley, nos quedamos 8 años. O tal vez hasta un embajador francés. En lo que vamos a cerrar y esperamos el cambio de gobierno para ver si con el nuevo gobierno nos arreglamos y seguimos ahí. Esa es la estrategia de Perenco. Entonces la ley hoy no veo que hagan condiciones en el Congreso de aprobarla. Más bien pareciera que se van a ir por el contrato de emergencia sin licitación, que habrá que ver qué dice el contrato, cuánto tiempo le da al que agarre ese contrato, que lo va a decidir el ministro, porque no hay licitación, es de emergencia, es a dedo. Habrá que ver a quién se lo dan. Si a ¿Cuántos Perenco, millones ha perdido Guatemala desde qué año? En el 85. ¿Cuántos millones habrá perdido el pueblo de Guatemala desde el 85 a la fecha con esa maldición de que hasta el papel sanitario que usaban en el inodoro tenían derecho a deducirlo? Mire, si de ahí... ¿Cuántos millones o miles de millones habremos perdido? Miles de millones, porque mire, cuando hicieron la modificación del 2010 se inventaron después Fonpetróleo. Se inventaron que le iban a dar dinero al batallón del ejército que cuidara ahí en Laguna del Tigre, que le iban a dar dinero a CONAPA. Uno va a esa área del Petén y sigue el saqueo. Ahí es tierra de nadie, ahí es el oeste guatemalteco, ahí es donde pasa el narco, el ganado, los migrantes. Ahí no hay Estado, no hay seguridad. Ahí sacan la madera, sacan las pocas. ¿Esa estadística dónde la tuviste? Esta es la última. O sea, Guatemala ha perdido porque todavía no sabemos si lo que nos ha dicho Perenco de su producción de petróleo... 186 millones. Mire, pues... Sí, ahí tenés el dato. ¿Es real o no? No sabemos si Puede es ser real más. lo que ellos han producido, lo que dicen estadísticamente o la información que les dieron a ustedes o que le dan en el Ministerio de Energía y Minas. No sabemos si producen más de eso, porque habrá algún policía de Guatemala o alguien de la Contraloría o alguien del Ministerio de Energía y Minas ahí. La presencia es muy viendo. débil, muy débil. Ay, Hay si es tierra de presencia nadie. muy débil, igual en el tema de explotación minera, allá en Izabal, Sí. en el Sí, Store, sí, sí. es un saqueo, es un robo. Sí, sí. Y aquí podemos Al ver estilo colonial. la sí. primera barra de la producción en barriles, ahí están los 40 millones que le decía, del 2010 a la fecha. La segunda son el valor de las exportaciones, 2.600 millones de dólares. Una La anterior, mijo. la tercera columna, es ese cuadro, la tercera columna es las regalías y los ingresos por participación estatal de hidrocarburos compartibles, 713 millones de dólares. Aquí están los costos recuperables, que son 900 millones de dólares, entonces aquí está menos 186 millones de dólares. O sea, el balance es desfavorable para el Estado de Guatemala. De 2010 para acá. Este es análisis 2010 para acá. Sí, pues no hemos analizado del 85 para acá. 2010 Del para acá es 85 al donde 2010. yo tengo los datos. De 2010 para acá, tu resultado es 186 millones desfavorable para el Estado de Guatemala. Cuando nosotros, yo incluso soy de la idea que el Estado ahorita debe de demandar a Perenco, debe de demandar al Estado francés y los debe demandar por haber operado 15 años sin licencias ambientales. ¿Cuál es el impacto ambiental de esto? Eso tiene un costo. Para los franceses no tan estrictos. ¿Ah? Yo no los dejaría irse así. Una demandado, señores. Porque tampoco cumplieron con el contrato. Mire, se lo estoy diciendo ahorita. A ver si no encima de eso, quienes nos van a demandar van a ser ellos. Cabal. Y solo falta que terminemos con las demandas. Hay otra gráfica que puso aquí el amigo, es la de las licencias ambientales. Yo pedí varias veces el tema de las licencias. Lo pedí muchas veces. Y Perenco ha operado estos 13 años sin instrumentos ambientales aprobados para la extracción, transporte y transformación del petróleo. No hay. Aquí están las diferentes veces que lo solicité y aquí el resultado es, en agosto del 2011 presentó un diagnóstico ambiental el Ministerio de Ambiente.
El diagnóstico se remitió a CONAP, pasaron 5 años. Y es hasta agosto del 2016 que el MAR otorga un nuevo plazo de 6 meses. Perenco vuelve a presentar un diagnóstico en febrero del 2017. Al 2023, años después, ni el MAR ni CONAP han aprobado tal instrumento. Es decir, nunca tuvo. O sea, que hay responsables. Ajá, exactamente. ¿Cómo? Yo no, pues lo siento por los ministros de Ambiente, por los directores de CONAP, pero todos estos, del 2010 a la fecha, coludidos, deberían de estar presos. Porque tuvieron que haber denunciado que esa empresa estaba operando sin las licencias. ¿Cómo va a ser posible? Entonces, este caso refleja la corrupción, la debilidad institucional, la falta de planes estratégicos. Refleja muchas cosas, la corrupción. ¿Y usted estaría de acuerdo, conociendo el tema, Carlos, que se cierren esos pozos sabiendo cuánto cuesta aperturarlos? ¿O qué se puede hacer? Porque todo es el tema de tiempo, el timing no da. Todo Mire, es el tiempo. Primero debería de haber, yo tengo información mixta. Por un lado me dicen que el Pozo Shan ya no da, que hay que cerrarlo, que ya no da, de manera natural se van perdiendo su... Entonces aprovechemos todos los milloncitos para que Juan Pueblo lo pague. Por otro lado dicen otros que no, que todavía da. La verdad es que necesitaríamos el Ministerio de Energía y Minas nos debería decir, el ministro, bueno, ¿cuánto petróleo hay ahí? ¿Hay posibilidades de seguirlo explotando o no? Para tener el costo-beneficio. Ahora, si hay para explotarlo, va. Pero no con la ley actual. No reconociéndole todos los costos a la empresa. Le van a regalar 8 años de cierre a los otros. Con los costos recuperables, con todo, una ley que está hecha a la medida de la explotación colonial de nuestros recursos, que está hecha para saquear los recursos. No está hecha con una visión de desarrollo económico. En donde no hay un beneficio para el pueblo, pero este pendejo se sigue endeudando. ¿Es la gasolina más barata en Guatemala? No. ¿Es el asfalto más barato en Guatemala? No. Más caro. ¿Se ha desarrollado el Petén? No. Mire, si fueron por lo menos 3,000 millones de quetzales, ¿dónde están esos 3,000 millones de Fonpetrol? ¿Dónde están? Pues ahí deberían de estar todas las calles asfaltadas. Si no, ahí están sacando el asfalto, pues. Debería estar asfaltado el Petén. Gratis. Debería tener centros. Estar asfaltado claro. Gratis. Entonces, seguir en las mismas condiciones, vamos a perder más de lo que podríamos ganar. Es mejor cerrarlo o es mejor pararlo y analizar qué vamos a hacer. Ahora hay una refinería. No sé cuánto vale esa refinería. Esa refinería ahí pues estaba alimentando el petróleo que sacabas del Pozo Shan. Ahora es del Estado, o sea, tiene un valor. O la vendés o la desmontás y mejor la venís a poner a Puerto Quetzal o a Santo Tomás. Pero lo que pasa es que con importás esa ahí desmontada y con la gentecita que está ahorita. Correcto, pero ahora si no les van a cazar las figuritas si no, de Lego lo que va a pasar es que se van a comenzar a robar las partes de la refinería y ya cuando la quieran volver a decir que no, que ya no sirve, los propios que mexicanos chatarra. se van a pasar aquí y después nos van a hacer el favor Ahorita de el gobierno lo primero que tiene que hacer es ir a reforzar el destacamento militar y a dejar control de las instalaciones. Y el ministro de Energía y Minas tiene que decir qué va a hacer. Bueno, si la decisión es que vamos a recuperar ambientalmente el área, porque Guatemala decide que su visión es preservar la biodiversidad, la naturaleza y promover el ecoturismo, está bien, es válido, pero presenten el plan, presenten la estrategia. Si la estrategia es seguir explotando el petróleo, sí, pero en las condiciones económicas que está, no, hay que cambiar la ley. Totalmente. Es un antinegocio. Si no es seguirle dando a los franceses, ingleses, americanos o a los que sean, que se comen el banano y nos dejan la cáscara, como ha sido siempre. Y no hay tiempo. Esto ya feneció. Yo creo que ahorita por el momento, para mí, arranca el cierre con un contrato de emergencia, porque la ley no se ha aprobado. Y ese contrato de emergencia, pues habrá que fiscalizarlo.
es muy probable que se lo den a Perenco, al mismo Perenco, y habrá que ver qué plazo le da a Perenco. Entonces, encima de todo, vamos a pagarle nosotros a Sí. Perenco para que lo cierre. Para que lo cierre. Es lo más probable. Y 8 años y ellos siguen produciendo y nosotros le seguimos manteniendo su operación. Su negocio. ¿Qué talito? Eso no, Por eso eso, no por eso, funciona en la vida real. por eso a los franceses los echaron ahorita de África. Sí. Burkina Faso dio el primer paso y los comenzaron a echar de África porque ha sido un modelo de explotación colonial en todo el mundo. Si no por ser europeos es que son... Pulcros y santos. Ay, que Agenda 2030, no. Aquí se acabaron los derechos de pueblos indígenas y todo, ¿no? De una vez a llevarse el petróleo a lo bandido. a la acumulación, saqueo de los recursos, como ha sido siempre. ¿Qué va a pasar en el Congreso? ¿Qué cree que va a pasar en el Congreso? ¿Cómo están las fuerzas? Hoy se inicia, me imagino, con jefes de bloque. ¿Cómo estará la agenda para hoy en el legislativo? Pues no sé si va esta iniciativa para lectura, pero siento que el Congreso en este momento está muy fraccionado, no hay mayoría de ningún partido. Imagínense los partidos grandes, en el papel tienen una cantidad de diputados. Por ejemplo, el partido que sacó más diputados fue el partido Vamos, 39 diputados, pero todos sabemos que muchos de esos diputados ya no están con el partido Vamos. Hay una diputada, esta diputada Shirley, organizando su partido. Hay otros diputados que se dice que van con Pineda, hay otros diputados que dicen que se van a la UNE, hay otros que dicen que se van con Arzú. Entonces, realmente, ¿cuántos diputados quedan en Vamos? La mitad. De ahí nos pasamos a la UNE, que es el segundo partido, con 28. Aquí está la agenda. Pasó lo mismo con la UNE, ¿verdad? Recuerden que se dividió, que el grupo de Adim, que el grupo de Sandra, que Inés regresó o no regresó. Entonces, ¿cuántos realmente siguen en la UNE? Ajá. Regresemos al set, mijo. Ajá. Y el tercer tema es Semilla, que había sacado 23. Todos sabemos que ya se dividió. Hay un grupo que es Raíces, otros que son Semilla. Estoy hablando de los tres más grandes. Solo ahí estoy hablando 39 más 28 más 23. Más de la mitad del Congreso en crisis. Y el cuarto era Cabal, que también está dividido. Que los López, que los de Carlos López, papá e hijo, y que los de Aguirre, que son 9 en un grupo y 8 en el otro. Entonces, las 4 fuerzas más grandes están en crisis. Hay un reacomodo de fuerzas en el Congreso. Habrá que ver. Y hay que ver quién tiene más votos. Y leer mucho porque hay muchas voces disidentes que no quieren seguirle pagando 8 años un desnegocio, porque quien tiene, aunque sea un negocio mal llamado la economía informal, jamás haría este tipo de negocios. Claro. O sea, nadie con 5 dedos de frente, 4, 3 o 2 o un dedo de frente haría este negocio que no es negocio. Ahora, hay activos valiosos como la refinería. Es un activo valioso. ¿Cuándo va a tener el Estado de Guatemala una refinería? Si es del Estado, Es del tiene Estado. que seguir siendo del Estado. Sí, es del Estado. O sea, es de 22 Entonces, millones de guatemaltecos. Lo que tenemos es que evitar que se pierda. Que se lo roben. Si no la van a poner a funcionar ahí porque se va a cerrar la operación petrolera ahí, hay que llevársela a otro lado. Sí, es lógico. Y lo más común es que te la lleves a Puerto Santo Tomás o a Puerto Quetzal. Y volver a hacer un contrato Para que la opere. para desmontarla, para trasladarla, para irla a montar y para ponerla a funcionar. Y si se puede poner a funcionar ahí, pues que digan cómo y qué implica. Si Cambio de leyes. implica seguir sacando petróleo, hay que cambiar la ley de las protegidas. Y eso es poco probable que pase. Este es un tema complicado. Que no hay los votos. Yo pienso que es una decisión de cuál es la visión de desarrollo del país. ¿Qué queremos como país? La presión para apropiarse de nuestros recursos naturales va a ser mayor cada vez, porque está Estados Unidos, está Europa, está China, está Rusia, porque hay muchas riquezas. Imagínate
todo lo que es Alta Verapaz, la franja transversal del norte, en toda esa área hay lo que le llaman las tierras raras. Sí, hombre, sí. ¿Para qué son las Que tierras están raras? saqueando en Izabal y que se van a regalía Es cero. para alta tecnología, para los carros eléctricos, para las baterías eléctricas. Sí. Alta Estamos tecnología. llenos de eso. Qué gran riqueza. Pero la estamos regalando. Así, seguir con la Se minería, va a costo no. cero. Se va a costo Seguir cero. con la A minería así, regalía cero, cero. no tiene sentido. No tiene. No tiene sentido, es regalar. Y el país cada día endeudándose más, Correcto. aún sin necesidad. Correcto. O sea, este gobierno de Bernardo Arévalo no está en la facultad de poder tomar buenas decisiones con respecto a eso. Mira, este tema da incluso para una consulta popular, con una pregunta al pueblo. ¿Qué quiere? ¿Queremos explotar los recursos o queremos preservar la naturaleza? Da para una consulta. Yo sé, si Trump fuese el presidente de Guatemala, y a como piensa Trump con sentido común, ¿qué diría? ¿Qué diría Trump con su sentido común? El gran drama de Estados Unidos es que sus principales líderes son del siglo pasado. Trump es un hombre viejo, que tiene una visión del mundo del siglo XX. Afortunadamente, tanto a Biden, a Trump, a toda esa generación que está ahí en Estados Unidos, ya les queda poco tiempo. Y ojalá que venga un nuevo liderazgo que lo vea. Pero en Guatemala, yo creo que hay una situación complicada. Creo que los guatemaltecos tenemos que examinar muy bien la trayectoria, el conocimiento, la experiencia Por eso. de quienes vamos a elegir. Mire, si tan solo Bernardo tuviese el IQ de Trump y la edad de Trump, no estaría haciendo las machadas que está haciendo. Así, a mí me da tristeza que estas generaciones estén dejando de existir, porque son las que hicieron el mundo grande, son los que hicieron Estados Unidos grande realmente. Pero imagínese usted en manos de gente que se autopercibe inteligente. Puta, si estamos rodeados de esos cerotes, se autoperciben lumbreras y mire cómo tienen al país. Sí, claro. Ustedes son los mayores, ¿cuál es la palabra? El partido Voz es el mayor partido de oposición que escucha a la gente, porque también tenemos otros buenos partidos de oposición, como el partido Vamos, ¿verdad? Y los otros creo que están completamente plegados o son muy pequeños. Viva también habla, ¿verdad? El ingeniero Armando Castillo, pero son muy pocos en números, pero tratan de levantar su voz. Pero imagínese usted con gente que se autopercibe una lumbrera y mire cómo está el país. Si ustedes nos lo dicen todos los días en programas en vivo en TikTok y nos lo dicen todos los días en TikToks que hacen y lo dicen todos los días con fiscalizaciones. Esta situación, el manejo del cierre de Perenco, refleja el desconocimiento, la improvisación, la falta de experiencia. Lo que han hecho en todo el país. Y la debilidad que tiene el Estado guatemalteco. Y bueno, lo vimos a la par de una ley que se presenta para, suena bien, suena bonito, agilizar la ejecución de las obras públicas, sí, de la infraestructura. Pero cuando fuimos a ver la ley... Ese fue el disfraz. Era prácticamente contratar a dedo. Es decir, imagínense que cómo quedan las empresas proveedoras del Estado cuando ya no se va a contratar producto de una oferta pública donde hay competencia. La gente que sí hace bien todos los procedimientos. Porque se va a decidir a dedo. Como burla. Entonces, ¿cómo se queda ¿para como qué burla? como empresa de venta de medicamentos o venta de insumos escolares, de lo que sea, o de escritorios o construcción de carreteras, todo lo que compra el Estado o compra de gasolina, papel, lo que sea, si se va a decidir a dedo y no va a haber una competencia transparente, abierta, donde se van a analizar las mejores ofertas. Incluso pone en riesgo al funcionario. Imagínense ese funcionario que va a dirigir, super riesgo al empresario ético. Va a decir, a esta empresa le compro. Imagínense la presión que va a tener ese funcionario. Es una ley descabellada. Sí. O sea, eliminar las licitaciones por 3 años. ¿Cree usted que pase eso? Yo esperaría que no. Para mí es un escándalo
Ahora, no es la primera vez. Mire, yo lo he visto. Yo estuve en el Congreso, usted lo sabe. Lo vi en el gobierno de Otto Pérez Molina, lo vi en el de Jimmy, lo vi en el de Yamatei. Primer año todos comienzan, es que no puedo ejecutar porque la ley de contrataciones no sirve. Hay que cambiarla. Esa es lloradera de todos los funcionarios. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque llegan funcionarios que no conocen el Estado, que no conocen las leyes, que no saben cómo funciona la administración pública. E intentan hacerlo, que subamos las compras directas de 90,000 a 200,000. Eso llevaba esta ley. La compra directa. Que subamos las cotizaciones a 2 millones y eliminemos las licitaciones. Chucha, imagínense. Y eso lo plantearon todos y ha sido escándalo siempre. Afortunadamente se ha logrado parar en estos últimos años. Esperaría yo que esto otra vez se pare. Al final terminan ejecutando. Malgastando para ejecutar. Malgastando. O sea, la calidad del gasto no es buena. Al final, en lugar de hablar que hay partes de la ley de contrataciones que no se han logrado implementar, como la subasta inversa. Eso está ahí, no se usa. ¿Por qué? Porque a nadie le conviene, porque no hace pisto, porque no hay negocio. Entonces, ¿por qué no exigir que lo que no se ha implementado comience a implementarse esa ley? La ley no es mala. La ley se hizo en 2016. Fue producto de las manifestaciones contra Otto Pérez Molina, que la corrupción en todos los casos, se dijo hagamos una buena ley. La ley no es mala. El problema es que nadie la quiere cumplir. Y el que menos la quiere cumplir es el funcionario público. Mire, el registro el REGAE no es malo. Ahora, que haya corrupción en el REGAE, que estén inscribiendo empresas que no llenan requisitos porque si dan mordida o que estén extorsionando a otros para que los puedan mantener ahí, eso es lo malo. Pues la ley no era mala. Entonces, ¿por qué no hacerla funcionar? No, es que no sirve, no podemos, miren. No pueden porque no conocen, porque son inútiles, porque son chambones, porque nunca manejaron. Yo veo a este diputado que ahora quedó el jefe de bloque, José Carlos Sanabria. Fue mi alumno en la Landívar, muy buen muchacho, pero no conoce el Estado, nunca trabajó en el Estado, pero ni dirigió nunca una ONG, ni siquiera, al menos o una empresa. Entonces, muchos de los diputados de este gobierno, su primer trabajo fue ser diputados. Nunca habían trabajado en su vida. Se ganaron la lotería. Entonces, mire, ¿Ya oíste eso? Qué lindo, claro. Josué, ese pedacito. Muchos de los diputados de ahora nunca habían trabajado en el Estado, ni habían dirigido una ONG. Ahora imagínate. Una empresa. Ese está perfecto, ese pedazo para TikTok. Imagínate. Puta, esa ganar cosa está buenísima. 66,000 quetzales. Es una lotería. Los cerotes reencarnaron en su ideal. Sí, incluso experiencia de vida. Estas patojas ahí que salen, bien intencionadas tal vez, y patojos, pero ni siquiera han tenido una familia. No saben lo que es tener una familia, un esposo, una esposa, hijos, comprar una casa, comprar un carro, hacer el supermercado o el mercado, el tenerte que ganar la vida para salir adelante como profesional. No. Entonces te caes así. Les cayó el 20. Nunca has tenido esa experiencia. Lo que le pasó a este muchachito, que no es malo. Este Samuel no es malo. Pero ¿qué le pasó? A chupar, pues. Imagínate un patojo menor de 30 años, con esa cantidad de dinero, con poder, pues se va a accidentar en el carro, sale con prostitutas acá, sale allá, se pierde. Le grita, las fotos, Josué, se pierde. Le grita el primer escándalo fue en la zona 4, sí, ¿verdad? Cuando le quería riata a un portero. El patojo no es malo, conoce, estudió, yo le di clases también, no es malo. Pero es experiencia de vida. Pero es experiencia de vida. Es que el tema es experiencia de vida. Les tocó muy rápido. Ojalá hubieran llegado ya más maduros, con más experiencia, ya habiendo trabajado, ya sea en la empresa privada o en el gobierno, ya habiendo tenido una familia o estando en pareja, porque son experiencias que te va dando una visión. Entonces, el presidente, que es una buena persona, yo lo conocí en el Congreso, pero el presidente no tiene barrio. No puede ser bueno si es tan mediocre, no tiene justificación. Mira,
diplomático que estuvo en Israel, por cierto. Mire, pero de carambola, porque no tenía donde caer muerto y ahí le dieron trabajo y tuvo la suerte de estar en la Universidad de Jerusalén. Pero ¿para qué puta si es el primero en traicionar a Israel? Es una mierda, es un traidor. Pero mira, yo creo que uno no puede comparar a Arévalo con Yamatei ni con Jimmy. Definitivamente la corrupción de Yamatei con Miguel Martínez Yamatei y todo eso, y de Jimmy Morales fue enorme. ¿Y esta corrupción? Aquí hay un intento de enderezar las cosas, pero no. hay un desconocimiento, una ingenuidad, ¿Y una eso falta de eso experiencia. Es corrupción? Eso le está costando muy También caro al pueblo. porque no estabas preparado para gobernar. Esto es lo que usted No dice, tenía ¿verdad? la experiencia, no estabas preparado para gobernar. Entonces, Aceptó un ¿qué vas a cargo hacer? impuesto, y lo que yo digo es, los amparon a la fuerza. Aceptó un cargo Hombre, el cual no le quedó el ganó tacuche. las elecciones legítimamente, hombre. Aquí yo sé la posición que usted ha tenido, pero Arévalo ganó las elecciones. Las ganó. Regresemos Era el al rechazo tan grande a Yamatei, a Sandra y a todos estos partidos tradicionales, que igual que Jimmy, en su momento fue el rechazo a la vieja política. Igual ahora fue un rechazo a un régimen demasiado corrupto. Pero llega un partido inexperto. Que no son niñas de primera comunión, le cuesta más caro al pueblo que no eso, son niñas de que a la hora primera de hacer el comunión. balance es más Que caro. no le diga, no le voy a decir yo, nosotros hemos denunciado la corrupción, por ejemplo, en el tema de fertilizantes. Digamos que eso no agarró fuerza, pero ¿por qué se va el ministro de Agricultura y todos los viceministros? Por el hueveo, disculpe la palabra, que hicieron con el fertilizante. Y eso uno lo sabe, y hay clavos en otros lados, pero uno no ve una actitud del presidente de robar, ¿verdad? ¿Que hay funcionarios que están robando? Sí, no me cabe la menor duda. También ya se acomodó No me cabe la a un menor nivel de vida que ni siquiera nunca se hubiera ganado el Es un loteriazo. presidente que no toma decisiones. Y eso también es corrupción y es caro. Sí, porque a uno lo eligen para tomar decisiones. Que Para ser un no administrador. quiere enfrentar los problemas. Lo que hace es que se va de viaje. Bueno, y UNOPS, ¿verdad? que ahora va a dirigir, quieren que dirija todo, quieren que dirija Mire, UNOPS. es un mecanismo de ejecución. Ahí, ¿qué es lo cuestionable? El negocio de El los porcentaje que puedan cobrar por administración. Ahora, habrá que ver la eficiencia. Que sea Naciones Unidas, que sea un organismo internacional, no es garantía Y tampoco. en las medicinas, Ojo, qué bueno ha pasado. no es garantía tampoco de que no va a haber corrupción. Porque ya en el pasado, altamente corruptos. recordemos de OIM y el Campo Marte, pues. No, OIM hizo el Campo Marte y cuando el tipo de OIM decía, no hay obra sin sobra. Imagínense las declaraciones de un funcionario de Naciones Unidas, de la Organización Internacional de Migraciones, diciendo, es que no hay obra sin sobra. Entonces, por eso le digo, no es garantía usar un organismo. Nosotros vimos en el gobierno de Berché cómo se usó el PNUD. Muchos funcionarios tenían doble salario. Les pagaban el PNUD y tenían su salario en el gobierno. Vimos contrataciones de familiares, amigos. Yo me acuerdo bien cuando, aún a la fecha creo que por eso le caigo mal, pero yo denuncié, siendo sociedad civil, que el señor Sten había contratado a su hermano y al Cholón Porras con unas consultorías de $30,000 en el PNUD. Y se tuvo que hacer para atrás. O sea, no es garantía, pero no ve uno una estrategia para saquear el Estado. Que hay gente que quiere hacer negocios, por supuesto, ¿verdad? Entonces hay diferencias. El problema que tenemos es un presidente que no estaba preparado. Por su experiencia de vida, ya de más de 60 años. Pero es un niño de apartamento, Arévalo. No tiene calle. Se autopercibe. No tiene calle, no se tiene barrio, como no el tiene elegido. experiencia. No tiene experiencia, es un niñón, es un ñoño. Bien intencionado, pero es un niño. Zampado a la Es un fuerza. ñoño. Zampado a la fuerza. Que ganó. Mire esta basura de Ganó gente. porque era la mejor opción. Mire ahora el escándalo, ¿a quién le dio la beca? Es lo peor. A la gran. No, es Mira, un perfecto imbécil. Este tema. Yo destituía inmediatamente al secretario de Comunicación Social y al de CGPLAN. ¿Cómo hacen que el presidente haga un anuncio, lo promocionen de una beca, de un programa que puede ser muy legítimo, de una persona que fue candidata a diputada del partido de ellos? Que es una estupidez. Probablemente tal vez llena requisitos y probablemente tiene derecho a la beca.
El tema es que no la voy a poner yo en televisión, en todas las redes del gobierno, diciendo una de las primeras becas se la di a esta señora y después se sabe que esta señora fue candidata a diputada. No, hombre. Pero más mula el presidente si no tiene noción de nada. No conocía ni a sus candidatos de plano. Es una bestia. O sea, claro, decirle bestia es ofender a la raza animal. Sí, yo dije que él no, usted dijo no tiene calle. ¿Sabe qué digo yo aquí? Él no vive en este planeta. No. Ni en the Milky Way. Pues eso se va de viaje. No. Como no quiere enfrentar los problemas, se va de viaje. Ajá. Él no vive en la Milky Way. Él vive en, ¿cómo se llama la galaxia de al lado? Andrómeda. El cerote vive ahí. O sea, y nos está saliendo exageradamente caro. Claro. Y no tiene buenas intenciones. Eso, yo no comparto eso. Pero, ¿cómo cerramos el programa? Bueno, para mí yo creo que muy, muy valiosa la entrevista de hoy, tratar de develar todo este tema de Perenco, de que los guatemaltecos sepan que la explotación petrolera en las condiciones que se está realizando no son favorables para el Estado. Nosotros le tenemos que pagar a las empresas petroleras todos los costos por explotar el petróleo, Sí, no puede ser. Cosa que no hablamos las otras empresas. Y ahorita no traigo toda la información, lo podemos hablar después, porque no solo está Perenco. Un segundo programa. Recordemos que estaba la explotación petrolera que estaba haciendo el esposo de Suri. Estaba la explotación petrolera que hacía Rodolfo Sosa, que eran los intereses de Berché y del gobierno y que tampoco pagaron regalías. Se deben más de 60 millones de dólares en no pago de regalías desde el 2016-17 a la fecha. ¿Y eso irán a haber consecuencias de algo de eso? Pues deberían de haber demandas penales, demandas contra estas empresas que no han pagado las regalías. Entonces, imagínense, solo Perenco pagaba, pero se lo teníamos que devolver todo después en costos recuperables, entonces terminábamos nosotros debiéndole. Y las otras ni pagan. Y los otros pozos tenían el mismo tratamiento que Perenco en su concesión. Algunos no están ubicados en área protegida, entonces pueden seguir trabajando, pero no están pagando regalías. Están en litigios. Difícil. Difícil. Entonces esas condiciones, hay que hacer una buena ley que garantice, primero, saber quiénes son nuestros socios. Porque tenemos que saber quién es el socio. Las condiciones en las que vamos a explotar ese petróleo, cuánto vamos a ganar. Tanto por la explotación como por impuestos y empleo, todo, por supuesto, pero bien claro. Aquí el problema es que muchas veces ni siquiera sabemos quién es el socio. Real, ¿no? Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias, empresarios cableoperadores que hacen posible que esta información llegue a cada rincón del país. Me están diciendo en los mensajes que le tengo que decir que aquí sí hubo fraude. Yo no, lo que pasa es que tengo que ser educada y como es amigo, no lo ataco. Pero Beacanal y su servidora por ahí están mis tazas de sí hubo fraude, solo que ahora pusimos las de los negocios de common sense, ¿verdad? Trump no estaría haciendo un negocio para Estados Unidos como el de Perenco para Estados Unidos y mucho menos para él. Es antinatural. Así que no tengan pena, amigos televidentes, que yo sigo comprometida con lo que hemos dicho de todas las irregularidades que se dieron durante el proceso electoral 2023, pero muy contenta con su visita y vamos a ver, y eso de sus alumnos, ahora lo van a joder con el tema de que fueron sus alumnos. Mire, gracias, yo sí le acepto otra entrevista, si usted me lo permite, porque aparte de que me cae muy bien, lo admiro por toda la información técnica que nos da, ¿verdad? A veces es fácil hablar, pero hay que tener el soporte técnico para poderlo hacer. Hay que prepararse, hay que investigar, tener los datos, las cifras, y eso es lo más importante para los políticos. Se tienen que preparar. Hoy el problema es que no se preparan y hablan cualquier cosa sin tener el fundamento económico, financiero y jurídico. Sí, terrible, terrible. Muy bien, bendiciones y sigan en sintonía. Muchas gracias.